volviendo a casa estoy, para vivir mi vida junto a vos. Bueno, durante estas últimas 4 semanas hemos estado hablando de en una serie de mensajes que se llama Juntos Somos Mejores. Y hemos aprendido sobre la importancia de pertenecer. En la primera semana hablamos de la necesidad del ser humano de ser amado o de ser aceptado, de pertenecer. También hablamos de la importancia de conocer nuestro propósito en la vida, y también hablamos de que era muy importante para el ser humano. Teníamos algo cableado dentro de nosotros que nos obligaba a tratar de entender el porqué de las cosas. Después el pastor nos reafirmó sobre el tema de la pertenencia, ¿verdad? Y la semana pasada Skip estaba hablando de las marcas de una comunidad de creyentes que realmente cree. Y eso es lo que estamos hablando ahora, creer. ¿Pero qué es creer? Resulta que quiero contarles una historia. Había una mujer, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Había una mujer que estaba teniendo un día bastante ocupado. Tenía a los hijos, tenía que recoger a los hijos, llevarlos a clases, tenía que llevarlos a entrenamiento, tenía que hacer sus tareas del hogar, tenía que cocinar, tenía que hacer un montón de cosas y se le estaba complicando el día. Y además de eso, en la noche tenía una reunión en la iglesia. Y le faltaba hacer la cena antes de que llegara el marido. Así es que se fue para el supermercado corriendo y ya el tiempo se le estaba agotando, y llegó, iba en el carro, y cuando iba llegando se viene ese aguacero y el parqueo llenísimo. Y esa mujer empieza a dar vueltas en el parqueo y comienza a orar: Señor, ábreme un lugar. Tú sabes que mi día ha sido demasiado ocupado, no tengo tiempo para mojarme ni para caminar largas distancias. Ábreme un lugar enfrente. Y no había terminado de orar cuando de repente ve las luces de reversa de un vehículo que estaba saliendo de un parqueo que estaba casi enfrente de la entrada del supermercado. Y ella dice: ay, olvídalo, Señor, ya se abrió un campo. En lugar de reconocer, ¿verdad? La fe es algo que nos obliga a recuperar nuestra creencia en lo que no vemos. Pero muchos de nosotros andamos como esta mujer, y cuando vemos los resultados de nuestras oraciones, creemos que son por nuestra propia habilidad, nuestro propio talento, nuestra propia fuerza. Y no reconocemos, se nos olvida reconocer que Dios escucha a aquellos que creen. ¿Cuántos creen que Dios nos escucha? La fe restaura algo que está quebrantado en nosotros. La fe nos quita el orgullo, la negligencia, y empieza a hacernos ver que no podemos ser autosuficientes, que tenemos que depender y confiar en Dios. La fe comienza a quitar algo que existe en nuestro interior que está quebrantado. El ser humano ha dejado de creer en Dios para creer en sí mismo, y esto es una tragedia. ¿Y cómo esto puede ser relevante para nosotros? Como iglesia no podemos obviar el ingrediente de la fe. La fe nos define, la fe nos dirige, nos impulsa. Sin fe estamos destinados a tener una religión más, no una relación. Estamos destinados y limitados a nuestra existencia, al presente, sin esperanza, sin futuro. Pero la fe despierta algo inusual. La Biblia nos habla de 2 ingredientes esenciales que necesita tener todo creyente, todo ser humano, para agradar a Dios. Estos ingredientes son la base de nuestros logros, y sin ellos cualquier cosa que alcancemos, cualquier cosa que hagamos, por más buena que sea, es en vano. La Biblia nos habla de que de nada nos sirve dar a los demás, de nada nos sirve hablar en lenguas, de nada nos sirve ninguna de las cosas, alcanzar el mundo, alcanzar el éxito, ser los más generosos, si no tenemos amor. Y la Biblia nos dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Son 2 ingredientes esenciales que el cristiano debe de tener para tener una verdadera relación con el Padre. Podríamos tener las mejores celebraciones, los mejores edificios, podríamos ayudar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, dar de comer al hambriento, vender todas nuestras pertenencias y regalar todo a los necesitados, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. Sin fe es imposible agradar a Dios, y Dios es amor. ¿Y cómo podríamos tener amor sin fe? ¿Sería posible tener amor sin tener fe?
Jamás. Dios es amor y si no tenemos fe en Él, es imposible recibirlo. Y si no podemos recibir el amor de Dios, somos incapaces de amar. Porque nosotros amamos, porque Dios nos amó a nosotros primero. La fe nos habilita para poder amar a Dios y amar al prójimo. La fe nos permite ver lo invisible y amarle. Creer en Él rompe las cadenas de la duda, del temor. Creer en el Señor rompe el orgullo, la autosuficiencia y nos devuelve la humanidad, nos da humildad y nos hace reconocer que dependemos totalmente de Dios. En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y que Él premia a todos los que le buscan. ¿Alguna vez han leído la Biblia y se encuentran con un pasaje como este y dicen, esto es imposible? En mi caso, a cada rato me pasa, pero no lo puedo decir porque soy el pastor y casi que no tenemos permitido dudar. Pero es que suena imposible, porque es que nosotros, el ser humano, tiene este requisito de tener que tener fe para agradar a Dios. O sea, no importa lo que yo haga en la vida, no importa que me mate por mi iglesia o por mi ministerio o la congregación, si no tengo fe, si no tengo amor, de nada me sirve. No importa si me esfuerzo, sin fe no puedo agradar a Dios. El otro día me peleaba con Dios sobre este tema y al leer este versículo le decía, pues qué rico se la tiran los perros, qué rico se la tiran los gatos, los peces, las águilas. Es más, le decía, Señor, ¿por qué no me hiciste un oso perezoso? Pero ojalá del Parque de Palmares para que ni siquiera hubieran depredadores. Qué maneras, ¿verdad? Ustedes vieron la película de Zootopia, por paréntesis aquí. Qué bueno el oso perezoso. Buenísimo. Y yo le decía, Señor, es que no es justo, porque es que en toda la creación ninguna especie tiene este requisito de tener que tener fe para agradarte, solamente nosotros los seres humanos. ¿Qué es lo que hicimos para merecer esto? No es justo. El león no tiene que preocuparse si Dios existe o tiene que preocuparse por creer o dudar. Y yo le decía, pero es que en toda la creación no existe ninguna especie que se haya preocupado por tu existencia, simplemente la aceptan. Y le decía, Señor, ¿por qué a nosotros tenemos estas dudas? Y les voy a decir por qué es que el ser humano necesita fe para agradar a Dios y las demás especies no. Porque ninguna especie se ha atrevido a desafiar la voluntad de Dios. Y el ser humano, teniendo el mayor de los llamados, es el único que se ha atrevido a apartarse de su verdadero propósito. Ha abandonado su humanidad. Cada una de las especies está haciendo las cosas que Dios los diseñó para que hicieran. La fe nos devuelve la humanidad y la iglesia de Cristo tiene el propósito de devolverle la humanidad al mundo entero. Es nuestra tarea. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y tenemos un término para esto, se llama ser inhumanos. De repente el ser humano comienza a analizar su historia y sus acciones y comienza a pensar en un término para describirlo y decimos, es inhumano. Es inhumano tener más de lo que necesitamos en nuestra alacena e ignorar que alguien está muriendo de hambre. Es inhumano ignorar a los huérfanos, es inhumano las guerras, es inhumano las violaciones, la depravación del mundo, es inhumano. Todas estas cosas son inhumanas. Porque van en contra de la naturaleza del ser humano. Van en contra del diseño original que Dios tenía para el ser humano. Nosotros no vemos a un tigre perseguir una gacela, alcanzarla, rasgar su piel, desentrañar a la gacela, comerse a la gacela así como está. Y decimos, eso es bien inanimal, ¿verdad?
Porque el tigre está haciendo exactamente lo que fue creado para hacer. Pero nosotros, los seres humanos, hemos desafiado la voluntad de Dios y hemos empezado a actuar inhumanamente. No creer en Dios no es solamente un acto de falta de fe, es un acto inhumano. La respuesta natural del ser humano debe de ser creer en su Creador. Y cuando nosotros desafiamos esa verdad absoluta de que existe un Dios que nos creó y que le debemos reverencia y que Él es el único que puede revelar el propósito para nuestra vida, estamos actuando de manera inhumana. Nuestra humanidad clama desde el fondo de nuestro ser y reconoce que nos hemos apartado de la voluntad de Dios, que nos hemos apartado de su diseño original. Y lo único que puede devolvernos la humanidad es la fe en Dios, el reconocer que Él existe, el creer que nosotros somos sus hijos. Tenemos que tener fe porque la fe nos regresa la humanidad, nos obliga a someternos al Creador y a su voluntad y a descubrir cuál es su propósito. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y en resumen, para agradarle a Él debemos ser humanos. Simplemente. Si Dios dijo que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza y el diseño original le agradaba a Él y Él vio que todo era bueno, probablemente lo que nos falta es ser un poco más humanos para acercarnos y agradarle a Él. La iglesia de Dios es la idea perfecta de Dios para devolverle a la raza humana su humanidad. Somos agentes de cambio. Su bondad, su compasión, el perdón, el amor, la aceptación, la ayuda mutua, la paz, la esperanza solo va a regresar a la humanidad cuando los cristianos tengamos fe y recuperemos nuestra humanidad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Agradar es complacer, es contentar, es dar alegría, es traer gozo, es algo que es grato para uno, es algo que resulta atractivo para alguien. Fe es un regalo. La fe es un don dado por Dios a los hombres, principalmente para obtener o lograr nuestra salvación. En el versículo en el vínculo entre Dios y la gracia tiene que haber fe. Si nosotros no tenemos fe, la salvación, el sacrificio no tiene ningún significado para nosotros. Es la única forma en la que podemos aceptar su sacrificio en la cruz, es creyendo. No se trata simplemente en creer, pues como dice Santiago 2:19, también los demonios creen y se asustan y tiemblan. Se trata de creer, de estar seguros que Jesucristo es el único suficiente para salvarnos. Es tener esa certeza de que Dios es el único capaz de intervenir en la historia de la humanidad y traer salvación. Es estar seguros que, como dice 1 de Timoteo 3:16, Él fue la manifestación del Padre eterno en carne, el cual vino a pagar nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Jesús dijo en Juan 6:47, el que cree en mí tiene vida eterna. Cuando creemos en Cristo, lo amamos, nos esforzamos por seguirlo y hacer lo que Él nos manda hacer. Cuando creemos en Él, nuestras actitudes lo reflejan. Como decía Skip la semana pasada, nuestro audio coincide con nuestro video, nuestras palabras coinciden con nuestras acciones. Pero cuando nosotros no tenemos fe, nos convertimos en hipócritas, en fariseos, en conocedores de la palabra, en conocedores de Dios, en religiosos. Tener fe es el entender que Él nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo y que por lo tanto la mirada de Dios está puesta sobre nosotros y nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. Es entender que cada uno de nosotros es parte importante del avance del reino. Tener fe es creer que Él va a regresar y esperarlo con ansias, prepararnos
cuidar con celo nuestra salvación y compartirla a otros que no han tenido el privilegio de conocerle. En Marcos leemos que se dice, imitemos a Jesús cuando no sé si se acuerdan la historia donde se encuentra Jesús y está un endemoniado y él comienza a echar fuera a estos demonios con solo sus palabras. Y en el versículo 27 dice, en el versículo 25 dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, el espíritu de mudo y espíritu sordo, yo te mando, sal de este muchacho y no entres más en él. Y dice en el versículo 26, entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, pero Jesús lo tomó de la mano, le enderezó y se levantó. Jesús le dijo, ten fe en Dios. Le levanta al muchacho y le dice, ten fe en Dios, porque de cierto te digo que cualquiera que dijere a este monte, muévete, quítate, échate al mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, él será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, créanlo, crean que recibirán y se les dará. Una pequeña iglesia que estaba construyendo su edificio, así como nosotros. Estaban a punto de inaugurar su edificio. Le faltaban 2 semanas para la inauguración. Y lo único que les faltaba eran los últimos permisos de la municipalidad. Esta iglesia es una historia real, estaba en las Rocallosas en los Estados Unidos y su iglesia estaba construida en las puras faldas de una de las montañas. Y ellos habían construido su pequeña iglesia y estaban listos para abrirla cuando de repente los agentes de la municipalidad llegaron y le dijeron que no podían darle los permisos porque no tenían suficiente parqueo, que el parqueo que tenían era inadecuado para el tamaño de edificio que iban a tener. Y ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer? Es imposible, o sea, no hay nada que podamos hacer porque no hay para dónde expandirnos. Lo único que tenían detrás en el patio trasero era la montaña, no había terreno. El pastor reunió a la gente, a la congregación, y el domingo, 2 semanas antes de abrir su nuevo edificio, los reunió y les pidió que la gente que tuviera fe que mueve montañas, así literalmente les dijo, la gente que tenga fe que mueve montañas, necesito que se queden y vamos a orar. Y todo el mundo se extrañó, ¿verdad? Pero se quedaron, de 300 personas, se quedaron solo 25. Y esas 25 personas comenzaron a orar. Y comenzaron a orar, Señor, mueve esta montaña. Porque era el único terreno que tenían. Señor, mueve esta montaña. Señor, mueve esta montaña. Y parecía ilógico. Y oraron por 3 horas. Casi a las 10 de la noche ellos salieron de ese edificio creyendo que ellos iban a abrir. Y confirmaron en sus páginas que la iglesia iba a abrir como se había planeado. Y citaron a la congregación para la gran inauguración el día que estaba planeada la inauguración. Resulta que el día siguiente, un lunes, llegó un constructor corriendo y tocó la puerta de la oficina del pastor. Y le dice, pastor, estamos construyendo un gran mall a unas cuantas millas de donde estás, desde aquí. Y se nos acabó la tierra. Necesitamos tierra para rellenar un pedazo de terreno que se hundió. Y queríamos ver si usted nos podía permitir tomar un trozo de esta montaña, literalmente, para rellenar nuestro terreno. A cambio, nosotros le vamos a pagar por la tierra y le vamos a pavimentar el espacio que quede vacío. ¿Se imaginan? 2 semanas después la montaña se había movido y tenían parqueo suficiente para abrir su iglesia. Esto es fe que mueve montañas. Esto es lo que pasa cuando los cristianos comienzan a creer en un Dios que realmente tiene más poder que nuestras circunstancias.
En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él otorga premios a aquellos que le buscan. Cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios con autoridad, creyendo que tenemos cerca a un Dios todopoderoso, los espíritus inmundos tienen que huir, las circunstancias tienen que cambiar. Dios, por la fe que tenemos, ha tenido misericordia de nosotros. Y si por la fe de algunos Dios ha mantenido su mano constantemente proveyendo y brindando misericordia a esta congregación, ¿qué pasaría si todos nos uniéramos y tuviéramos la misma fe? ¿Qué pasaría si nuestra congregación reflejara la vida de personas que realmente creen en un Dios que está vivo? Que no son personas religiosas, sino que realmente creen en un Dios que hace cambios. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe de el estar seguros de lo que se espera y estar convencidos de los que no se ve. El problema es que muchos de nosotros vivimos seguros de lo que tenemos ya en mano y convencidos de lo que tenemos a vista. Pero la fe es la certeza de lo que esperamos y estar convencidos de lo que no podemos ver. La fe es lo que determina nuestra capacidad de forjar el futuro. La esperanza solamente se encuentra en el futuro y la iglesia de Dios ha sido llamada a forjar el futuro. La esperanza no se encuentra en el día de hoy, se encuentra en el futuro, en unos minutos después, en unos segundos después, en un día después, en una semana después, en un mes después. Y nosotros como iglesia tenemos que estar seguros de lo que viene. Tenemos que estar convencidos de lo que aún no podemos ver. Tenemos que tomar decisiones de acuerdo a lo que sabemos que Dios tiene preparado para nosotros. Créanme, el simplemente esperar a que las cosas sucedan no es fe. No es fe. Y Dios no quiere cristianos oportunistas. Dios quiere cristianos que crean en Él aun cuando las circunstancias no sean claras, aun cuando el futuro no parezca claro. Tener esperanza, eso es fe. La iglesia de Dios está llamada a forjar el futuro. La iglesia de Dios está llamada a soñar, a cambiar la cultura, a cambiar las circunstancias, a creer a pesar de que las circunstancias digan que vamos a fracasar. Eso es fe. La iglesia es el sueño de Dios para devolver a la humanidad, a la raza humana, su humanidad. Dios sabe que el mundo está en decadencia y hemos de hacer cambios. Cada uno de nosotros tiene que hacer cambios. Cada uno de nosotros es un agente de cambio y todo comienza por creer en Él. Una vez que tú comienzas a creer en Él, comienzas a enamorarte de su visión, de su propósito, de su iglesia, de su reino y comienzas a avanzar. Hay propósito en ti. Imagínense lo que algunos héroes de la fe han logrado. En este mismo capítulo de Hebreos dice: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Por la fe, Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían. Con temor reverente construyó un arca donde salvó a la creación entera. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad, y Sara, la misma que era estéril, recibió la fuerza para tener hijos. Y continúa: por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Y cada uno de estos héroes de la Biblia, por la fe, lograron alcanzar las promesas de Dios. Si cada una de estas personas logró cambiar a una generación, logró cambiar sus circunstancias, logró aferrarse a las promesas de Dios, imagínense lo que lograríamos juntos por la fe. Juntos somos mejores. Y creer es uno de los ingredientes más importantes que una iglesia puede tener. Si nosotros erradicamos la fe de nuestras celebraciones, de nuestras congregaciones, somos como cántaros que resuenan. Somos vacíos, no tendríamos nada que ofrecer al mundo.
La fe en Dios es la esencia de nuestro cristianismo. La fe en Dios, el creer en algo que no podemos ver y aferrarnos a aquello que aún no tenemos, es la esencia de nuestra salvación. Saber que Dios va a regresar, saber que Dios va a volver por nosotros y nos va a tomar en sus manos. Esa es la fe. Y nosotros forjamos el futuro basados en la fe, en creer en todas estas promesas. No es fácil. No es fácil levantarse cada mañana y ver que la construcción, pues ahí va. ¿Y de dónde va a salir la plata? ¿Y será que Diego, ahí está Diego, ¿verdad? Sí, ya lo vi. ¿Y será que Diego va a tener esto construido antes de que llegue la lluvia? No es fácil. Y eso es solamente un pequeño obstáculo. Estamos hablando de un edificio. Pero ¿qué pasa cuando la congregación entera tiene necesidad? ¿Dónde está la fe que hace que nosotros nos veamos como hermanos? ¿Dónde está la fe que forja la solidaridad y la hermandad entre nosotros? ¿Dónde está la fe que hace que aquí se respire un ambiente de pertenencia? ¿Dónde está la fe que transforma, la fe que alcanza, la fe que comparte, la fe generosa? ¿Dónde está la fe? Y la fe no existe si nosotros comenzamos a cuestionar a nuestro Dios. La fe está basada en la esperanza que tenemos en lo que no tenemos aún y en lo que no podemos ver aún. Esa es la fe. Y nosotros hemos sido llamados a creer en Dios, a creerle a sus promesas, a aferrarnos a Él. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ser héroes de fe? ¿A quién le gustaría que algún día lo recordaran como una persona de fe? ¿Sabes por qué hay tanta gente que su realidad no cambia? Porque hay tantas personas que llegan a consejerías y dicen, es que aquel fulano de tal me volvió a dejar plantado y me hizo esto y me hizo aquello. Y déjelo. Es que mi novio me trata mal. Déjelo. Ah, no, pero es que es lo único que tengo. Es que es lo único que tengo. Sí, porque tenemos más fe en lo que tenemos al alcance de la mano que en lo que puede venir. Tenemos más fe en lo que tenemos ya hoy que en la esperanza de un mejor futuro. Dios quiere otorgar a sus hijos cosas buenas, pero nosotros tenemos que hacer espacio y muchas veces estamos aferrados a nuestra realidad y nos cuesta creer que Él puede tener el poder para cambiar nuestra historia. Necesitamos devolverle la humanidad a la iglesia de Cristo. Y es inhumano el no creer en el único Dios todopoderoso. Es inhumano poner en tela de duda que Él existe. Es inhumano pensar que podemos existir por nuestra propia cuenta. Es inhumano pensar que podemos alcanzar cualquier cosa que nos propongamos sin incluirlo a Él. Es inhumano tratar de vivir sin Él. Es muy sencillo. ¿Cómo es esto de que creer en algo que no podemos ver? Fácil. Ustedes en este momento están aquí porque respiran y respiran oxígeno. El oxígeno no lo podemos ver, ¿cierto? Pero probablemente si en este momento el oxígeno se acabara, comenzaríamos a morir y nos daríamos cuenta que algo nos hace falta, ¿cierto? Lo mismo sucede con Dios. No lo podemos ver, pero es esencial para nuestra vida. Y en el momento en que hay ausencia de Dios, ausencia de su Espíritu, ausencia de fe en nuestra vida, podemos notar que hay algo mal, que hay algo que no concuerda, que nuestra vida parece ser simplemente palabras, pero nada de acción. Lo primero que debemos de hacer es creer. El creer en Dios, el tener fe en Él, el aferrarnos a sus promesas y aferrarnos a la esperanza de que Él va a regresar, aferrarnos a la esperanza de que Él nos ama tal y como somos y que constantemente nos transforma, nos da el poder de amarlo a Él, de amar a nuestro prójimo. Y el amor nos da el poder de cambiar el mundo. Si todos nosotros creyéramos con fuerza que Él existe, que Él tiene un propósito, y amáramos de la misma manera no solo a Él, sino a nuestro prójimo,
cambiaríamos este mundo. Cambiaríamos este mundo. No habría quien nos pudiera detener. Las promesas están aquí. Y podríamos hablar miles de sermones sobre las promesas de Cristo. Pero de nada sirve ninguna de estas promesas si tú no crees en Dios. Si tu fe es una fe muerta, de nada sirve que te inundes de conocimiento. Lo primero que tenemos que hacer si queremos cambiar nuestra historia es creer. Creerle a Él, creerle al Dios de la palabra, creer que es lo que necesitamos es fe. Tal vez tú estás pasando por alguna prueba, tal vez estás pasando por una dificultad, tal vez como iglesia estamos pasando por algunos obstáculos. Juntos somos mejores. La Biblia dice que dos son mejores que uno. Y es mejor aún tres, porque cordón de tres dobleces no se rompe. Si nosotros nos tenemos el uno al otro y tenemos a Dios como ese ingrediente esencial, nada nos va a poder vencer. Vendrán las pruebas, vendrán las dificultades, vendrá la enfermedad, vendrá la necesidad, pero juntos vamos a poder vencerla. Porque en nosotros existe la fe que da, la fe que alcanza, la fe que cree, la fe que cambia. Tú y yo podemos ser agentes de cambios. Nuestra iglesia puede convertirse en un faro de esperanza para este lugar y más allá. Pero necesitamos creer. Necesitamos que Dios nos escudriñe y que de lo más profundo de nuestro corazón Él revele las áreas en donde todavía hay duda. Las circunstancias donde creemos que no hay posibilidad de cambio. Las cosas en las que hemos aceptado una realidad y hemos dicho, nos hemos resignado a la derrota. Y decirle, Señor, yo no puedo hacer nada. En esta área de mi vida, en esta circunstancia, yo no puedo hacer nada, Señor. Te la entrego completamente a ti y tengo la fe de que tú puedes mover montañas. Tengo la fe, Señor, de que tú puedes cambiar mi rumbo, Señor. Tengo la fe de que mi congregación va a llegar a ser un agente de cambio. Cuando tú te levantas con esperanza y fe cada mañana y te miras al espejo y no te ves solo a ti, sino que ves a Jesucristo a tu lado, tú enfrentas cada día con una esperanza distinta, con una emoción enorme de ver cómo te va a sorprender el día de hoy Dios. Y eso te da vida, eso te devuelve tu humanidad, eso te devuelve el gozo, te devuelve la paz, te devuelve la esperanza, te devuelve el amor, la felicidad. Tal vez te has sentido cansado, triste, solo. Todo comienza por creer, por tener fe. La fe nos da lo demás. La fe nos da lo demás. Y quiero hacer algo que yo considero que es un acto de fe. Hay una pareja de personas que aquí en la iglesia han sido un ingrediente clave durante los 13 años que llevamos de hacer ministerio y han dado sus vidas por el ministerio, han invertido tiempo, han invertido esfuerzo, han invertido su misma familia, han sido agentes importantes de cambio en esta congregación. Han pasado los baches, han pasado las pruebas, han pasado las dificultades con nosotros en la congregación y no hay duda de que son personas de fe. Y ellos ahorita están pasando una prueba de fe. Y juntos hemos visto cómo cuando nos unimos en fe como congregación, hemos visto sanidades increíbles. Recuerdo así de lo que se me viene a mente rápido, orando por el hijo de Alejandro, ¿se acuerdan? Cuando estuvo al borde de la muerte. Recuerdo orando por la pastora cuando pasó por el cáncer, por el pastor cuando lo operaron, por don Paulino cuando lo diagnosticaron con leucemia y ahí anda, después de 4 años ahí anda para arriba y para abajo. Hemos visto a Dios actuar,
cuando la comunidad completa se une en fe a favor de alguien. Y yo creo que a veces necesitamos ponerle acción a nuestras palabras. Eso es un paso que rompe paradigmas y dudas que hay en nuestra mente de fe, y restaura algo que está quebrantado, nuestro orgullo, restaura nuestro egoísmo, el ser generoso, restaura algo que hay mal en nosotros como seres humanos, y es bueno. Y yo quiero pedir que hoy dejen que Dios los mueva a hacer algo. La familia de la que estoy hablando es Alfonso y Giselle. Alfonso y Giselle, ahorita yo me enteré que están por conseguir una casa, ¿cierto? Propia. Y ahorita necesitan 300,000 colones, ¿sí? Para completar el pago. Venga y explique usted, porque no estoy muy seguro de lo que estoy hablando. Pero Alfonso y Giselle han hecho un esfuerzo por conseguir su casa propia y llevan años luchando por tener su casa propia, y ahorita lo que les falta para tener su casa propia son 300,000 colones. Y yo creo que como iglesia podemos hacer algo al respecto, y es un acto de fe. ¿Me entienden? Yo creo que usted no sabía nada, ¿verdad? Cuente la historia. Bueno, Giselle y yo tenemos no solo 3 años de estar aquí, somos de los que empezamos desde el galerón. No sabía que el Rainer iba a hacer nada de esto. Hemos luchado durante desde casi 21 años de estar juntos por nuestra casa. Nos han estafado 4 veces, no hemos tenido la llave de la casa en la mano, y 2 días después dicen, no, ya no es de ustedes. Y ha sido una lucha constante, decirle a Dios, Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué diantres no nos quieres dar nuestra casa? Y luchar y pelear y reconocer que a pesar de todo Dios tiene control. Ahora nos embarcamos a la compra de una propiedad. Si les digo que tenía 20 colones en la bolsa, tenía mucho, no tenía un 5. Pero Dios movió, y en menos de 22 días se recogieron casi medio millón de colones y pagamos y pudimos comprar la propiedad. Ahora nos hace falta para poder hacer las vueltas del bono, tenemos que tener 300,000 colones. Y en este momento se me hace no difícil, imposible a mis ojos. ¿Por qué? Porque hay que pagar los préstamos, hay que pagar el alquiler, y los enanos comen, y el problema es que son alérgicos al zacate, entonces no puedo darle zacate. Pero hemos creído en Dios y vamos para adelante. No sé cómo, pero Dios va a hacer algo, y lo que Rainer está haciendo no tenía ni idea de qué iba a pasar. Y si estoy aquí porque tengo el cuerpo hecho en un temblor, y aparte que la cara se me va a caer de vergüenza, pero ahí vamos. Yo creo que no hay vergüenza, ¿verdad? En algún momento todos hemos necesitado ayuda y hemos pasado por situaciones difíciles. Esto no es una situación difícil, yo lo veo muy sencillo. Habemos 200 personas aquí, y hay un miembro de la familia que está en necesidad, y podemos celebrar juntos el día que ellos obtengan su casa, porque vamos a sembrar en ellos. Y si ustedes en algún momento, Poncho y Giselle, les han servido, o han servido a sus hijos, o han servido a sus jóvenes, porque han estado en el ministerio de jóvenes, han estado en el ministerio de los niños por años, les han servido café, les han acomodado las sillas. Si ustedes creen en el ministerio de Poncho y Giselle, les voy a pedir que dejen que el Señor trabajen ustedes en este momento en su corazón. Para muchos es un paso de fe, porque tal vez dicen, ya di mi diezmo, ya di mi ofrenda, y lo que me queda es lo de la semana. Dejen que el Señor trabaje. Dejen que el Señor trabaje en usted, y piense usted hasta dónde puede invertir en esto. Y hagamos una diferencia juntos. Como les dije, llevar las palabras a la acción es algo bien complicado para el ser humano, pero cuando lo hacemos restaura algo en nosotros. Les voy a pedir a algunos de los servidores que me ayuden a traer algunas canastas, y vamos a hacerlo así. Giselle, yo creo que está dando clases, ¿verdad?
Cierre sus ojos donde usted está. Y no voy a orar mucho. Lo único que voy a decir es: Señor, multiplica, Señor, los recursos de esta iglesia. Multiplica los recursos de cada una de estas familias, Señor. Y haz un milagro hoy, Señor, en nuestro corazón. Padre, que esa pequeña duda que hay en nuestra mente que nos impide llegar a ser lo que tú quieres que seamos como congregación, Señor, hoy se quite. Y que podamos ponerle acción a nuestra fe, Señor, e invertir en aquellos que necesitan, Señor. Y deje que el Señor comience a hablarle a su corazón.